esta clase de escuela dominical y vamos a hacer oración al Señor para que en esta mañana nos ayude, nos dirija y podamos aprender de su palabra y con el tema que vamos a exponer el día de hoy. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana y te bendigo, Señor, poder estar acá en este lugar, en esta escuela dominical. Señor, ayúdanos por medio, Señor, del auxilio, por medio, Señor, de esta asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que hoy podamos entender tu palabra. Pero antes que todo, límpianos, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Limpia, Señor, nuestras mentes, limpia, Señor, nuestros corazones y que en esta hora podamos presentarnos limpios, ¿cierto? Delante de ti. Sabemos, Señor, de que por mérito propio no podemos estar aceptos delante de ti, sino que por la gracia de tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nosotros podemos estar. Señor, ayúdanos, pone en nosotros corazón de discípulos para que podamos ser edificados los unos con los otros. Danos de tu gracia, guíanos por medio del Espíritu Santo y todo esto que lo tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga, los guarde en esta mañana. Y antes de iniciar la clase, siempre es importante hacer un pequeño recorrido de lo que nosotros hemos estado viendo en la escuela dominical, clases anteriores. ¿Ya? No sé si alguien recuerda lo que hemos estado viendo o qué es lo que vimos en la clase pasada. Vimos al menos ya 2 clases, hemos estado uniendo 2 temas que son importantes. No sé si alguien se acuerda, recuerda qué es lo que nosotros vimos la clase pasada y la clase anterior. ¿Alguien recuerda, mis hermanos? Para que podamos hacer memoria, porque lo que nosotros hoy día vamos a hablar tiene conexión con las 2 clases anteriores que nosotros hemos expuesto. ¿Alguien, mis hermanos, se acuerda de lo que vimos la clase pasada? Vamos a tener que igual más fácil, mi hermano. Acá dicen de la mujer que andaba detrás de el esposo, que ya se llama. No, pero aquí estoy hablando de la clase, no de la predicación, de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, mis hermanos, yo les voy a recordar qué es lo que nosotros vimos en la clase pasada. La clase pasada nosotros vimos lo que era la canosidad, el canon de las Escrituras. Vimos cómo se conformó el canon de la Escritura en el Antiguo Testamento, cuál es su origen, y también vimos el Nuevo Testamento con respecto al tema de la canonicidad de lo que es la Escritura. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vimos como de forma general. Ya vimos que en el Antiguo Testamento, en la Torá, tenemos una distinción totalmente distinta a lo que nosotros tenemos hoy en día en la Escritura, porque nosotros empezamos por Génesis y así sucesivamente, pero el canon, ¿cierto?, judío lo ordena de una forma totalmente distinta. De tal forma de que el canon, por ejemplo, de las Escrituras, producto de ese orden, podríamos decir de que tiene menos libros de los libros que nosotros tenemos en la Escritura. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vimos como de forma general la clase pasada y la clase antepasada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tiene mucha conexión con el tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy? Porque justamente lo que nosotros vamos a ver va a ser la autoridad de la Escritura y la prueba de la autoridad de las Escrituras. ¿Cómo yo sé que la Escritura tiene autoridad? ¿Cómo yo sé de que la Escritura, y que yo creo que muchos han escuchado de que varios hombres que están en contra de la Escritura y de Dios dicen, ya, pero ¿cómo tú me corroboras de que la Escritura es autoridad si fue escrita por hombres? Entonces, eso es lo que nosotros hoy en día vamos a responder de algunas otras dudas más con respecto al tema de lo que es la autoridad de la Escritura. Miren, recuerdo hace unos par de semanas atrás, está muy relacionado con este tema. Yo le preguntaba a mi hijo, que yo siempre intento hacerle preguntas como para hacerlo dudar, para que él empiece también a saber responder, porque en algún momento él se va a encontrar en la vida con personas que van a ser ateas, que van a estar en contra de la Escritura, y yo le preguntaba lo siguiente. Hijo, yo le decía, ¿cómo tú sabes que la Biblia es veraz o que la Escritura
es verdadera, porque me dijo porque es inspirada por Dios, a través de los hombres. Dios inspiró a los hombres para que pudieran escribir la Escritura. Ya, pero decía, pero es que ahí hay un detalle, porque son hombres. Y los hombres se equivocan. Los hombres ¿son infalibles o son falibles? No, me decía, sí, los hombres no son infalibles, son falibles. Ya, pues, entonces, ¿cómo tú puedes creer en algo que lo escribieron hombres que son falibles? Y aquí viene y yo no me esperaba esta respuesta, y por eso que lo tomo como ejemplo acá, porque tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar. Y me responde porque me pregunta, ¿Dios miente o dice la verdad? Y yo le dije, Dios no miente. Ya, pues, entonces, si Dios no miente y fue inspirado por Dios, entonces quiere decir de que independiente de que ese nombre fue inspirado por Dios. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo yo puedo responder a una afirmación como esa? La escribieron hombres, fueron inspirados por Dios, y aquel por el cual fue inspirado es justamente por un Dios que no miente. Por ende, tiene el respaldo, no de un hombre, sino que tiene el respaldo de Dios mismo. ¿Ya? Ahora, y esto tiene que ver mucho con la autoridad de la Escritura, porque la autoridad de la Escritura proviene y su origen es justamente de un Dios que no miente. Independiente de que haya sido escrita por hombres, su respaldo y su veracidad está en un Dios que no puede mentir. Porque si la Escritura fuera inspirada por hombres o su origen fuera los hombres, claramente no tendríamos una veracidad, ¿cierto?, fidedigna de lo que la Escritura misma dice. ¿Ya? Ahora, con respecto al tema de la autoridad de las Escrituras, aquí también viene un tema polémico que nosotros hemos visto hace un momento atrás, que tiene que ver con el catolicismo. Recordemos de que, por ejemplo, el catolicismo tiene la siguiente estructura. Está la Escritura, más de la tradición, ¿ya?, más el magisterio, pongámosles el pastorado. Ellos le llaman magisterio, ¿ya?, pero nosotros coloquemos aquí el pastorado para que se pueda entender, o los ancianos de la iglesia. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí lo que es el cristianismo. Tradición, más, vamos a colocar ancianos. ¿Cómo el catolicismo estructura la Escritura como autoridad? Ellos dicen de que tanto la Escritura como la tradición y el magisterio que ellos le llaman es infalible. O sea que la tradición y que el magisterio están a la altura de la infalibilidad de las Escrituras. ¿Ya? Sin embargo, nosotros creemos que solamente la Escritura es infalible. Y la tradición y los ancianos, o el magisterio como llama el catolicismo, es, no se nota mucho mi embargo, es falible. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos esto en cuenta? Porque de allí nosotros tenemos que sacar el tema de la autoridad de las Escrituras. Recordemos de que en la Reforma salió el lema de solo Escritura. Pero esa sola Escritura no significaba de que la Escritura por sí era la única autoridad, sino que era la máxima autoridad. ¿Y qué es lo que pasó con el catolicismo? Que ellos definieron de que la Escritura sí estaba a la par o estaba a la misma altura que la tradición y el magisterio. O sea, por ejemplo, la tradición tenía la misma autoridad que la Escritura y el magisterio tenía la misma autoridad que la Escritura. ¿No? Pero sin embargo nosotros tenemos la Escritura como infalible y la tradición y los ancianos como falibles. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos
esto con respecto al tema de lo que es la autoridad de las escrituras. Porque justamente el catolicismo menciona de que la autoridad de las escrituras, al contrario de nosotros, os voy a leer lo que nosotros creemos, que la autoridad de las escrituras reside en ellas mismas y no en ninguna iglesia o testimonio de hombres. Contrario a lo que cree la Iglesia Católica, que dice que la autoridad de las escrituras está a la par de la tradición y está a la par de lo que es el magisterio. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no sé si ustedes han visto muchas veces el Papa, por ejemplo, dice algo y para ellos eso está al mismo nivel que las escrituras. Pero las escrituras en sí, su autoridad no reside en ninguna iglesia o testimonio de hombres, sino que contrario a lo que dice el catolicismo. Por eso que yo les colocaba, por ejemplo, valga la redundancia, este ejemplo de acá, cómo ellos miran la autoridad de las escrituras. Ellos lo toman como autoridad, pero la colocan al mismo nivel de la tradición y la colocan al mismo nivel de lo que es el magisterio, que son los hombres. ¿Ya? Al contrario de nosotros, que nosotros creemos que la escritura es infalible, es inerrante y que no se sujeta a ninguna autoridad de tradición ni a ninguna autoridad de lo que es el magisterio, de lo que puedan decir los hombres, sino que la autoridad reside en ella misma. Por eso que 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Por favor, miren, abran en 2 Timoteo para que lo podamos leer con más detalle. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Versículos 16 al 17, capítulo 3 de 2 Timoteo. Ahora, ya nosotros habiendo colocado las bases de que la autoridad de las escrituras reside en ellas mismas, veamos lo que dice 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17. ¿Ya? Sí, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Si alguien lo puede leer? Amén. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Miren, leamos por favor 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Sí, 2 de Pedro 1, 21. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí vemos de que, si bien es cierto, nosotros decimos de que la autoridad de las escrituras reside en ella misma, pero su origen es de alguien que es veraz, su origen es de alguien que no puede mentir, que es Dios. Por ende, el argumento de que, oye, pero si la escritura la escribieron los hombres, y los hombres son falibles, sí, pues son falibles, pero fueron inspirados por Dios, a un Dios que no miente, un Dios que es veraz. Entonces ahí nosotros podemos ver como, podríamos decir, como un argumento circular del tema de la autoridad de las escrituras. ¿Ya? Podemos ver de que su origen es de alguien que no miente, es de alguien que es veraz. Ahora, claramente este argumento es para alguien que crea en Dios, porque si alguien no cree en Dios, claramente no va a creer en su veracidad, claramente no va a creer en su autoridad. Por eso que yo les mencionaba al principio de esa conversación que tuve con mi hijo, claro, él me llevó a un argumento al cual yo no podía refutar, porque yo no podía decirte que Dios miente. Al contrario, Dios no miente. Y ahí se termina el argumento y ahí se termina la conversación, porque
independiente de que lo hayan escrito hombres, fueron inspirados por Dios, que salen que es veraz y verdadero y que no puede mentir, ¿ya? Pero ese es un argumento que nosotros podemos ocupar para algo que alguien que sea creyente. Es por eso que también vamos a ver en esta clase cuáles son las evidencias externas e internas para que nosotros podamos confirmar de la autoridad y la veracidad de las Escrituras. Y ahí en lo que son las evidencias externas, nosotros podemos de alguna otra forma también refutar a alguien que no crea en Dios para decir, en realidad lo que se escribió acá es veraz, porque no solamente la misma Escritura se confirma a sí misma, sino que hay evidencias externas fuera de las Escrituras que de alguna otra forma dicen de que la Biblia, la Escritura, es veraz y es verdadera, ¿ya? Ahora, vemos claramente acá que producto de que la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra, ¿ya? Ahora veamos, por ejemplo, cómo nuestro Señor Jesucristo muestra este testimonio sobre las Escrituras, ¿ya? Vámonos por favor a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 35. Amén. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Ahí claramente dice la Escritura no puede ser quebrantada. Ahí él le está dando un respaldo total sobre la autoridad de la Escritura, ¿ya? Veamos por ejemplo también el testimonio de los apóstoles, ¿ya? Cómo los apóstoles trataron la Escritura como una autoridad final, ¿ya? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice, no como palabra de hombres, sino según la verdad, como la palabra de Dios, ¿ya? Ahí podemos ver de que los apóstoles también de alguna forma confirman que la Escritura es una autoridad final. Siempre tengamos en mente, mis hermanos, que quizás es algo que a través del tiempo, producto de quizás de tener muchas doctrinas en nuestra mente y en nuestra cabeza, pensamos de que y decimos, yo solamente me guío por la Escritura y no hay nada más por la cual yo debiese guiarme que no sea la Escritura. Y ahí nosotros volvemos a lo que vimos hace un par de minutos atrás, que la Escritura es la autoridad, pero no es la única autoridad. Está la tradición y está también lo que es los ancianos de la iglesia, que también son autoridad, pero con la diferencia de que esta es una autoridad infalible. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos confesionar, tiene que estar bajo la línea y bajo el plomo de lo que es la Escritura. Yo todo lo verifico con la Escritura, pero no es la única autoridad, ¿ya? Es una autoridad, pero que es infalible, ¿ya? Para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque que también en algún momento, en otras clases anteriores, lo planteaba también el pastor también con respecto al tema de lo que era la tradición. Si nosotros nos ponemos a hablar con alguien que no cree en la Trinidad, claramente la palabra Trinidad no sale en la Escritura, ¿ya? Y ahí nosotros ocupamos la tradición, ¿ya? Que por medio de la historia de la iglesia, nosotros hemos visto de que esa definición de la Trinidad se definió justamente por medio de concilios, por medio de situaciones de herejías que se estaban dando en cierto tiempo, y se definió de que no explícitamente, pero sí implícitamente en la Escritura sale lo que es la Trinidad. Y ahí vemos en acción lo que es la tradición de la iglesia, ¿ya?
Por eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque también, como mencionaba, fue un debate que se dio justamente en la reforma con respecto al tema de la sola escritura, ¿ya? De que de alguna forma no es que solamente escritura, sino que hay también otras autoridades, pero que son justamente falibles, ¿ya? Con respecto al tema de la autoridad de las escrituras que reside en ella misma, no hay ninguna iglesia o testimonio de hombres. ¿Hay alguna duda o consulta o algo que quieran mencionar sobre este tema? Como para pasar al siguiente punto, que es la evidencia externa del testimonio de las escrituras. ¿Alguna duda o consulta? No sé. Sería bueno también adquirir un poco de información con respecto a las otras religiones, como para entender en qué se basan ellos, de la doctrina que ellos enseñan, para de ese modo, cuando venga un ateo y nos ponga la duda que él tiene, obviamente, porque nosotros no tenemos esa duda, la duda que ellos tienen, que por ejemplo dicen, bueno, pero ustedes no aceptan allá los testigos de Jehová, los mormones y otras religiones también, pero ahí también ellos hablan de Dios. Entonces, en esa instancia también nosotros debemos adquirir un poco de conocimiento en qué se basan ellos para hablar de las escrituras y cómo entregarle ese conocimiento, por así decir, a un debate con una persona atea y decirle por qué nosotros no estamos de acuerdo o no creemos en lo que ellos profesan, porque hay un... ¿cómo decirlo? O sea, no están hablando como según nuestra fe con respecto a Dios. Sí, bueno, siempre uno cuando existen estos tipos de debates con personas que no son cristianas o personas que creen en otras religiones, claro, uno siempre tiene que interiorizarse qué es lo que creen, cuáles son sus doctrinas, pero también es importante que no solamente nosotros sepamos qué es lo que cree el otro, sino que también nosotros reafirmemos lo que nosotros creemos. Porque si nosotros no sabemos bien lo que nosotros creemos, independiente que sepamos lo que dice el otro, no vamos a saber cómo fundamentar. Porque, por ejemplo, claro, uno puede decir, pero ¿en qué parte de la escritura sale la tradición? Hay un capítulo y versículo, si no me equivoco, está en Primera de Tesalonicenses o en Segunda de Tesalonicenses, cuando Pablo menciona, dice, todo lo que yo les he hablado de forma como oral, y que en realidad no está escrito en la escritura, todo lo que se traspasó de forma oral, porque tenemos que entender de que cuando ellos traspasaron ciertos conocimientos, la Biblia no existía, ¿ya? En ese tiempo no estaba armado el Nuevo Testamento, ¿entienden? Si bien es cierto, tenían por ejemplo lo que era la Torá, pero no necesariamente el canon estaba cerrado y tenían en su mano la Biblia para poder hablar, sino que de alguna otra forma muchas de las cosas se traspasaron de forma oral, pero no necesariamente escrita. De ahí uno puede de alguna otra forma fundamentar lo que es la tradición. Pero el tema está con respecto al tema del catolicismo, es que ellos y la tradición la colocan al mismo nivel que las escrituras. Y es ahí en donde viene un choque, porque nosotros para poder corroborar ciertas tradiciones tenemos que corroborarlo ¿con qué cosa? Con la escritura. ¿Ya? Lo mismo que, por ejemplo, que el canon, para poder formar el canon de las escrituras, tanto del Nuevo Testamento y juntarlo con el Antiguo con el Nuevo Testamento y crear la escritura, tuvo que haber un concilio en donde se definieron ciertos parámetros para definir de que cuáles libros tenían que estar y cuáles libros no debiesen estar dentro de lo que era el canon de las escrituras. ¿Ya? Ahí uno podría decir, pero fueron hombres falibles que de alguna otra forma crearon, podríamos decir, quedaron en el canon. Y es ahí en donde también viene un error, porque el canon no se creó, ¿ya? Sino que fue confirmado por la iglesia, ¿ya? Ahora, veamos cuáles son las evidencias externas de lo que es la autoridad de las escrituras, ¿ya? Y acá nosotros podemos dividir dos evidencias externas, ¿ya? Para poder confirmar la autoridad de las escrituras.
La primera es la iglesia y la segunda podemos nosotros colocar el argumento histórico, el argumento arqueológico, el argumento también, podríamos decir, del mundo en que nos rodea, ¿ya? Pero primero vámonos a lo que es el testimonio de la iglesia, reconociendo de que la Biblia es palabra de Dios, ¿ya? Y en este caso sería el testimonio de la iglesia primitiva, ¿ya? Ahora, lo primero que nosotros tenemos que ver es que desde el siglo I los escritos apostólicos fueron tratados como escritura y no como simples cartas. Por favor, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Aquí vamos a ver de forma inmediata que los escritos apóstoles no fueron tratados como, fueron tratados como escritura y no como simples cartas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Sí, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia posición. Aquí habla de las epístolas y de las otras escrituras. Aquí podemos ver de que Pedro coloca las cartas de Pablo a nivel del Antiguo Testamento, confirmando de inmediato que los escritos apostólicos fueron tratados como escritura, ¿ya? Ahora, vemos también de que hay una lectura pública y una autoridad normativa con respecto a los textos apostólicos que se leían también en el culto como autoridad doctrinal. Vámonos por favor a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Amén. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Aquí vemos claramente que esto muestra cómo los textos apostólicos se leían en el culto con autoridad doctrinal, ¿ya? Y esto muestra el reconocimiento temprano de la autoridad de que divina de lo que eran las escrituras, ¿ya? Ahora, veamos por ejemplo otro testimonio que está asociado al tema de los padres de la iglesia, cómo los padres de la iglesia tomaban a la escritura como autoridad. Por ejemplo, Clemente de Roma del siglo I decía: las escrituras son verdaderas y dadas por el Espíritu Santo. Ireneo de Lyon, que fueron los padres de la iglesia, en el siglo II decía: las escrituras son perfectas, puesto que fueron habladas por el verbo de Dios y su Espíritu. Otro padre de la iglesia, como Tertuliano del siglo II al siglo III, dice: las escrituras proceden de Dios y tienen autoridad absoluta. Vemos claramente de que estos testimonios no crean la autoridad, sino que dan fe de su reconocimiento temprano. Lo que nosotros estamos haciendo acá, hermanos, como bien dice acá, no es que nosotros que los testimonios de estos hombres crean la autoridad de las escrituras, porque la autoridad de las escrituras reside ¿en qué? En ella misma, porque esa misma viene del origen que es de Dios, que es un Dios veraz, que es un Dios que no miente, sino que la evidencia externa, y una de esas evidencias externas es la iglesia, ¿ya? Aquí vemos claramente cómo el testimonio de la iglesia primitiva confirmaba de que la escritura era la máxima o era la autoridad, según lo que nos dice obviamente la iglesia, ¿ya? Ahora, otro, por ejemplo, testimonio que nosotros podemos ver de cuáles fueron los criterios usados por la iglesia para reconocer la autoridad de las escrituras por medio del canon, ¿ya? ¿Cuáles fueron los criterios que se ocuparon para poder reconocer a la escritura?
como autoridad con respecto al tema del canon de la iglesia, como un reconocimiento. Dice la apostolicidad, que quiere decir el autor o la conexión que tenían los escritos con los apóstoles. Y aquí obviamente hay un debate igual arduo y grande con respecto a ciertos libros, como por ejemplo Hebreos, que en realidad en sus primeros versículos no está claro quién realmente lo escribió, y así algunos otros escritos que también podríamos decir pero aquí no hay como un autor o una conexión con los apóstoles. ¿Ya? La ortodoxia, que es la conformidad con la enseñanza recibida. ¿Ya? ¿Qué significa ortodoxia? Que es la doctrina correcta, la que tenga una coherencia justamente con lo que nuestro Señor Jesucristo habló, con lo que los apóstoles hablaron. ¿Ya? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que son los escritos apócrifos, y por el cual aquellos se dejaron afuera, es porque doctrinalmente no tenían como un reconocimiento con respecto a la doctrina o a la ortodoxia verdadera con respecto a lo que hablaban los apóstoles, lo que habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Otro criterio que se ocupó fue el uso universal o aceptación de las demás iglesias y la inspiración percibida por el testimonio espiritual. ¿Ya? Esos fueron como los criterios usados por la iglesia para confirmar el canon de las escrituras. Vemos de que esta canonicidad de las escrituras no fue confirmada al azar, sino que fue confirmada por ciertos criterios por medio de concilios. Mis hermanos, ¿tienen alguna duda o consulta con respecto a esto que estoy hablando? Recordemos que estamos viendo la evidencia externa de la autoridad de las escrituras y empezamos por la confirmación de la misma iglesia sobre la autoridad de las escrituras. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Está quedando claro el tema de lo que es cómo se confirma la autoridad de las escrituras? Ya. Continuamos entonces. Aquí vemos claramente de que por medio de los concilios no se inventó el canon, sino que confirmaron lo que ya se usaba ampliamente. ¿Ya? El canon fue reconocido, pero no fue creado. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que también tener en mente. Ahora, vámonos a lo que son las pruebas externas con respecto a evidencias, por ejemplo, arqueológicas, evidencias históricas con respecto a lo que es el tema de las escrituras. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque si nosotros colocamos, primero tenemos que entender una cosa. ¿Alguien sabe en cuánto tiempo se escribió? ¿En cuánto tiempo se escribió todos los escritos de la Biblia? ¿Alguien sabe en cuánto tiempo se escribió, por ejemplo, todos los escritos de la Biblia? ¿1500 años? ¿Qué anda más? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué es importante establecer la cantidad de años en la que se escribieron la Biblia y todos los libros? ¿Por qué es importante tener ese dato? Para su veracidad. ¿Ya? Para su veracidad. ¿Para qué más, por ejemplo, nosotros debiésemos saber en cuántos años la escritura se escribió? Para demostrar que algo es inspirado y que no es solamente del hombre, ya que se escribió en tanto tiempo que es imposible prácticamente que todos escribieran de lo mismo. Y ahí hay un dato sumamente importante que menciona nuestro hermano. Las escrituras, o la cantidad de libros que nosotros tenemos en nuestras manos en la Biblia, se escribieron alrededor entre 1400 y 1500 años. ¿Ya? Esa fue como entre 1400 años y 1500 años. Ahora, lo relevante de esto es su coherencia y su unidad por medio y a través de los años, donde nosotros tenemos más de 40 autores
de continentes distintos, de lugares distintos, y que a pesar de que tener una historia de 1400 a 1500 años, fracción en donde se construyó la escritura, teniendo 40 autores distintos, de distintas culturas, de distintos lugares, de distintos países, como cada uno, tanto del Nuevo Testamento, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tengan tanta coherencia en su mensaje, ¿ya? Y ahí nosotros podemos ver la coherencia de las escrituras. De hecho, si ustedes, por ejemplo, pueden googlear y buscar, por ejemplo, imágenes de la coherencia de las escrituras, y no sé si ustedes han visto imágenes que sale como una línea de tiempo y salen múltiples flechitas para todos lados, en donde demuestra que cada autor, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, tuvieron coherencia en su mensaje en un periodo de 1400 a 1500 años, con 40 autores distintos, de distintos lugares, de distintos continentes, y aún así tienen un solo mensaje en su coherencia que tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser que un libro, o que lo que llaman ellos un libro, de varios libros, tenga tanta coherencia con tanta separación de años? E incluso con 40 autores distintos, de distintos lugares. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar en otros autores que nacieron antes de Cristo, podemos evidenciar y podemos ver de que ni siquiera, por ejemplo, eso es lo no recuerdo la cifra exacta, como decía por ahí un presidente, pero tiene muchas copias de copias, ¿ya? Las escrituras tienen demasiadas copias. Ahora, incluso más copias de algunos autores que escribieron algunos libros que fueron antes de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante tener, si yo tengo un documento, tener miles de copias a tener una sola copia? ¿Por qué es importante, ustedes creen, para nosotros poder definir la veracidad y la autoridad de las escrituras por medio de las copias? ¿Por qué? Tiene un respaldo. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué más ustedes creen de que, por ejemplo, mientras más copias tengo, más veraz es el documento? Bueno, se dice que hay 5.800 copias y justamente ¿por qué tanta cantidad? Justamente porque hay justamente una prueba de tantas cantidades que se revisan, que la mayoría de ellas son coherentes con respecto a la veracidad de lo que se está probando en la escritura. Y de hecho, por ejemplo, también podemos ver de que la cercanía de años, por ejemplo, de algunos libros del Nuevo Testamento se escribieron entre 20 a casi 40 años desde la muerte del Señor Jesucristo. Y eso de alguna forma acorta, de alguna forma, la cercanía con los relatos reales de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Porque si, por ejemplo, yo muero hoy día y hay un relato mío 1500 años después, la pregunta es, ¿podría caber la duda de que por ejemplo, eso no es veraz? Claro. ¿Podría? Que no hay con qué compararla. No hay con qué compararla. Sin embargo, cuando nosotros tenemos miles de copias, nosotros podemos comparar y podemos de alguna forma hasta incluso ver ciertos errores que se puedan cometer con respecto al tema de la escritura, y que nosotros podemos comparar y que podemos de alguna forma tener un parámetro para poder definir bien y delinear el tema de la veracidad de la escritura. Por eso que es importante que mientras más copias hayan, mucho mejor, porque así nosotros podemos confirmar la veracidad de las escrituras. Mientras menos copias hayan y la distancia entre donde ocurrió el hecho o se habla de ese personaje es demasiado, claramente nosotros no podemos corroborar de que es así. Sin embargo, la mayoría o algunos escritos o algunos libros del Nuevo Testamento tienen entre 20 a 40 años de haber sido creados o escritos desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso de alguna forma crea como una veracidad, ¿ya? Porque no es una historia que se cuenta 1000 años después, pues ¿cómo yo corroboro 1000 años después de que realmente ocurrió eso?
a que yo tenga 20 años desde que ocurrió, claramente yo podría decir de que es veraz, porque mientras más cercano al hecho, mayor veracidad hay. Siempre recordemos eso. La escritura latina contiene más de 40 autores. Dijo la hermana María que hay 1500 copias, más de 5000 copias, en un periodo aproximado entre 1400 a 1500 años, en distintos lugares, distintos contextos, distintos continentes, y eso nos une en un solo mensaje. La pregunta es cómo tantas personas se pusieron de acuerdo para solamente hilar un solo mensaje. Hermano. Hermano Marco, quiero hacer una pregunta con referente a eso. Los escritos, ¿podemos conocer nosotros los autores que los escribieron? Si hay diferencia de tanto, por ejemplo, de uno a otro, están con los nombres, ¿cierto? O sea, cuando yo hablo de los escritos, hablo de los escritos de la Biblia. Hay obviamente libros que claramente evidencian sus autores, sí, podríamos saberlo. Ahora, por ejemplo, el libro de Hebreos, que es un libro totalmente discutido si tiene que estar dentro del canon, si bien es cierto, explícitamente no habla de que tiene un autor, pero sí de alguna forma cumple con los otros requisitos porque está de acuerdo con la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo, con la coherencia del mensaje del Evangelio, y también está de acuerdo con los escritos de los apóstoles, ¿ya? Pero sí, podemos saber. ¿Es el único libro o me parece que Hay otros, si no me equivoco parece que es tercera de Juan, no, sí, segunda de Juan, Santiago, si no me equivoco también, en algún momento se duda si es que realmente podrían estar dentro del canon, pero independiente de eso, cumplen con los otros requisitos, ¿ya? No, quería mencionar algo más, como para, no sé si voy a aportar por lo que voy a decir, pero a lo mejor va a ser importante. Lo que pasa es que la arqueología no prueba la fe, pero sí confirma el contexto histórico. Eso que quería mencionar que eso es importante. Sí, estos datos de alguna forma no son como para confirmar la fe, pero sí son para poder de alguna forma reafirmar la autoridad de las escrituras, ¿ya? Eso sí es importante tenerlo en mente. Con referente a lo que dice el hermano Mario, igual porque hace tiempo atrás yo vi un reportaje en Estados Unidos de unos arqueólogos que encontraron restos del arca de Noé, y ahí ellos pudieron demostrar que realmente sí era coherente con lo que decía la Biblia. Sí, nosotros podemos confirmar con estas cosas la veracidad de la escritura, la autoridad de la escritura, pero siempre hay que tener en mente de que con esto no predicamos el Evangelio, ¿ya? El Evangelio, esto viene como de alguna forma a dar peso para contrarrestar los argumentos de las personas que dicen de que la escritura no es una autoridad, que no es veraz, pero de alguna forma no viene como a confirmar una fe, sino que viene de alguna forma a confirmar de que la escritura, de que la Biblia es veraz y que sí es un libro que es divino, ¿ya? Porque fue inspirado por Dios, su origen es Dios. Ahora, hay una evidencia histórica en donde también se confirman algunos autores de la escritura, ¿ya? Como por ejemplo, hay una inscripción aramea que es de siglos pasados, que se halla en Tel Dan, donde en el norte de Israel, en la cual confirma el nombre de David, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablo de David? Porque muchos mencionaban de que la monarquía de David no fue algo real, sino que era una invención tardía, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, con este escrito que se halla al norte de Israel, habla justamente explícitamente de lo que es la casa de David, ¿ya? Esa es una evidencia, por ejemplo, histórica que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, también las inscripciones asirias que también hablan, por ejemplo, de Ezequías, ¿ya? Que son relatos oficiales del rey asirio, un rey asirio, y especialmente de Prisma de Taylor, que es también un personaje que se da en la antigüedad. ¿Y qué es lo que dicen? Que describen la campaña militar contra Judá y mencionan a Ezequías, rey de Judá, diciendo que fue encerrado como ave de jaula
en Jerusalén. Estos son escritos, por si acaso, hermanos, antiguos que se han encontrado, en la cual confirman autores de la escritura como David y como también Ezequías, ¿ya? Y confirman claramente la existencia histórica de Ezequías. Confirman también la invasión de Asiria narrada en la Biblia. De hecho, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar en la serie que se ha estado predicando del libro de Daniel, en el libro de Daniel se mencionan muchos hechos históricos que pasaron en la historia de la humanidad, ya como algunos reyes. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar en Daniel en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7 y algunos otros capítulos anteriores, podemos nosotros confirmar, de hecho, reyes, los podemos confirmar con la historia de que estuvieron y que están aquí justamente en la Escritura, ¿ya? Otro, por ejemplo, que también nosotros podemos confirmar es Ciro el Grande, ¿ya? Que es en donde se encontró, por ejemplo, un cilindro de Ciro. Que es un cilindro? Es un cilindro de arcilla que se encontró hace siglos pasados, escrito con acadio y hallado en Babilonia, que dice que Ciro declara que permite que los pueblos exiliados regresar a sus tierras, restaurar sus templos. Y ahí nosotros podemos ver que confirma justamente de que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá fue exiliado, ¿ya? Ahora, ¿qué otra evidencia nosotros encontramos histórica, o podríamos decir arqueológica, con respecto al tema de la confirmación de la autoridad de las Escrituras? Por ejemplo, Poncio Pilato, donde se halla una inscripción en Cesarea. ¿Y qué es lo que es? Una inscripción latina hallada en Cesarea Martinia en 1961, fechada en el siglo I después de Cristo. ¿Qué dice? Menciona a Pontius Pilatos como prefecto de Judea. Ahora, ¿por qué es importante? Porque confirma la existencia histórica de Poncio Pilato. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la Escritura? Que se habla justamente de Poncio Pilato. Confirma su cargo, su autoridad romana y coincide con los relatos del juicio de Jesús, ¿ya? Que nosotros vemos en Mateo 27 y en Juan 18 y 19. O sea, en conclusión, el contexto del juicio de Jesús es históricamente verificable, no solamente en la Escritura, sino que también externamente con la historia de la humanidad fuera de lo que es la Escritura, ¿ya? Hermano Marco, la iglesia, Roma, tienen algunas cosas que ellos dicen que fueron encontradas, por ejemplo, el sudario de Cristo. Lo mostraron la otra vez en la noticia, porque unos periodistas fueron a investigar si era verdad y pudieron, el Papa pudo permitir que entraran a ver que lo que se había encontrado sí eran evidencia de que Jesucristo había sido el que había venido a la tierra. Entonces ellos tienen algunas cosas que encontraron y las tienen en un museo ahí. Sí, mire, yo en realidad no he investigado muy bien sobre el tema, pero podría ser quizás verídico de que se haya encontrado, como también nosotros estamos viendo que se han encontrado estos escritos, se han encontrado algunas otras que son cosas arqueológicas que de alguna forma confirman el tema de lo que dice la Escritura. Por eso, como bien dice, es importante que nosotros tengamos cuenta de que la Escritura tiene una evidencia en sí misma de que es autoridad como Escritura, pero también no solamente tiene una evidencia en sí misma, sino que hay otras evidencias externas e internas que evidencian de que la Escritura es una autoridad en sí misma, ¿ya? Y eso es sumamente importante tenerlo claro, o sea, y es un súper buen argumento para que nosotros tengamos en cuenta con respecto al tema de la veracidad de las Escrituras y la autoridad de la Escritura. No solamente se confirma ella misma, sino que también tiene externamente, de alguna forma, confirmación de forma arqueológica, histórica, de que la Escritura es la autoridad, ¿ya? Ahora, de aquí vamos, por ejemplo, a lo que es las evidencias arqueológicas, ¿ya? Que se han identificado numerosos datos bíblicos, por ejemplo, la ciudad de Jericó,
el túnel de Ezequías, los rollos del Mar Muerto, ¿ya? También hay más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Recordemos de que mientras más copias hayan con respecto a la escritura, mayor es la veracidad, ¿ya? Manuscritos hebreos del Antiguo Testamento con extrema fidelidad, comparación entre copias con mínima variación doctrinal, ¿ya? Como también tenemos evidencia profética. ¿Cuáles evidencias proféticas? Nosotros tenemos en la Escritura muchas evidencias proféticas que se han cumplido en la historia de la iglesia. Y ahí vuelvo nuevamente a retomar el libro de Daniel. Hay muchas de las confirmaciones del libro de Daniel con respecto al tema de los reyes que se cumplieron en la historia del mundo, ¿ya? Por ejemplo, Isaías 53, en donde habla sobre el Mesías sufriente. Miqueas 5.2 del nacimiento, el nacimiento en Belén. Daniel 9, la cronología mesiánica, y así sucesivamente nosotros podemos ver de que hay una evidencia histórica, hay una evidencia arqueológica, hay una evidencia profética y también hay una evidencia de coherencia con respecto a la escritura que se escribió entre 1000 a 1500 años con 40 autores distintos, con distintos autores de distintos continentes, de distintos contextos, en donde hay un solo mensaje coherente entre ellos, que es nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio. Ahí nosotros podemos ver claramente cómo nosotros podemos confirmar de forma externa la autoridad de las Escrituras. ¿Hay alguna duda, consulta con respecto al tema de lo que es la autoridad de las Escrituras? No. ¿Alguien que quiera quizás aportar con respecto a lo que estamos hablando? Me estaba acordando de Tomás, cuando él dijo, si yo no lo veo, si yo no meto mis manos en su herida, no voy a creer. Y quizá puede sonar arrogante y en cierta manera lo es. Pero Dios le presentó la evidencia. A Jesús mismo se le presenta, le dice, mete tu mano ahí, toma mi costado, mira mis manos, mira mis pies. O sea, a los incrédulos o a los que exigen evidencia, la evidencia está. Y Dios le dice, ahí está la evidencia. Pero qué bueno hubiera sido que hubieran creído sin ver esa evidencia. Es donde Jesús les dice a Tomás, tú creíste porque viste, pero bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. O sea, es creer como un niño, creer como el ejemplo que dijiste de tu hijo, de Josías, Tobías iba a decir, de Josías. Y claro, él dijo, no, porque Dios no miente y Dios es verdad. Y esa mentalidad y ese corazón debiéramos tenerlo todos. Desde un niño de 5 años hasta un anciano de 90. Si quieren evidencia, ahí está. Toda la evidencia sobre la mesa. Pero qué lindo y bueno hubiera sido que hubieran creído sin esa evidencia. Y hermano, en realidad, si uno se pone a pensar, uno tiene que tener más fe para ser ateo. Para ser ateo, para no creer en Dios, que para no creer. O sea, hay que tener más fe para no creer en Dios que para creer en Él. ¿Ya? Porque evidencias hay muchas. Muchas evidencias externas con respecto a que Dios existe, como también a la veracidad y a la autoridad de las Escrituras. ¿Ya? Por eso siempre tengan en mente, mis hermanos, cuando alguien les diga no, pero que la Escritura la escribieron los hombres, por ende, al escribirla los hombres no es veraz, no es infalible, es falible. Sí, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Y la pregunta que ahí viene es, ¿Dios miente? Dios no miente. ¿Dios es veraz? Sí. Por ende, la Escritura es en sí misma una autoridad y es veraz y nosotros podemos confiar en ella, no solamente porque yo pueda decir de que Dios no miente y la causa a raíz de que se escribió esto es Dios, sino que también hay evidencia externa que confirma la veracidad y confirma la autoridad de las Escrituras, ¿ya? Como las que yo acabo de mencionar.
histórica, profética, arqueológica, ¿ya? En donde mi hermano no hay por dónde perderse como para poder decirte que este no es un libro divino, que este no es un libro que no tenga coherencia entre 1400 a 1500 años en donde se escribió, donde 40 autores escribieron de forma en distintos lugares, en distintos continentes, y un solo mensaje. La pregunta es, ¿no será raro? No es raro, eso es coherencia bíblica, porque Dios no puede mentir. Eso, mis hermanos. Vamos a terminar, si es que alguien más no quiere hablar o quiere aportar, si no voy a Hermano aportar. Marco, yo ahí quiero pedirle, ¿qué consejo nos daría usted cuando nos encontramos con personas? Por ejemplo, yo tengo un primo que las veces que conversamos de la Biblia y él me dice a mí, bueno, ¿y cómo tú estás segura de que ese libro Dios mandó que lo escribieran? Bueno, uno le da toda la explicación a través de la palabra, pero su mente sigue cerrada. Entonces cuando ya veo que él se niega, yo en mi mente digo, ya, este parece que no es de los míos. Yo le digo así, lo molesto. Pero a la vez yo oro por él para que el Señor pueda abrir su entendimiento, porque el Señor es el único que puede abrir el corazón, los ojos de los que están ciegos. Entonces yo oro por mi primo, pero llevo tantos años tratando de que él pueda entender. Incluso él nos ha acompañado muchas veces a la iglesia, pero él dice que él va por ir para que ya nosotros lo dejemos tranquilo. Pero no es porque él crea que Dios existe, ni nada de lo que nosotros predicamos, él lo cree. Entonces yo le digo, bueno, el Señor tenga misericordia de ti nomás. Que cuando te enfermo, te pase algo, ahí yo voy a ver si realmente vas a rogar al Señor. No, dice, yo no. Entonces ahí, bueno, uno ya no, yo creo que uno no debería desgastarse con personas así. O sea, claro, si uno ve que en realidad no está entendiendo y no está recibiendo razones, claramente hay que dejarlo, en realidad, para no generar ahí una tensión. Ahora, es importante que nosotros tengamos en mente de que estos argumentos van a tener su efecto dependiendo de quién es la persona. ¿En qué sentido? Como ya les mencionaba al principio, estos argumentos de que, por ejemplo, que la Biblia, por ejemplo, la escribieron los hombres, y yo digo sí, pero fueron inspirados por Dios, y le preguntaba a la persona, ¿Dios miente? Va a decir, no, Dios no miente. Entonces, si fueron inspirados por Dios, su origen es de alguien que no miente, por ende es veraz. Pero eso va a depender de la persona que está, a la cual yo le estoy dando el argumento, porque si es ateo y no cree en Dios, claramente yo tengo que recurrir no a la Biblia, sino que tengo que recurrir primero a derribar sus argumentos, como con la evidencia externa de la Escritura, para decirle, mira, en realidad ya perfecto, tú no crees en Dios, tú no crees que la Biblia la escribieron los hombres y no es veraz, pero hay evidencia no solamente acá, pues, yo te puedo dar evidencia externa, histórica, profética, arqueológica, de la naturaleza, del mundo, para darte a entender de que cierto es veraz, ¿ya? Entonces, como bien también decía el hermano Mario, esto no es para confirmar la fe, sino que es para confirmar la autoridad y la veracidad de las Escrituras. Y por medio de que cuando uno derriba esos argumentos, claramente ya derribando esos argumentos uno podría predicar el Evangelio, porque predicar el Evangelio de alguna otra forma no es hablar de evidencias externas de la Escritura, sino que el Evangelio tiene una connotación totalmente distinta. Y ahí también entra el tema de que el Espíritu Santo obre en esa persona para que pueda nacer de nuevo y salir de esa muerte a nacer en vida. Entonces hay muchos factores que se unen y que se juntan para que realmente una persona que no crea en Dios pueda creer y se pueda convertir al Evangelio, ¿ya? Entonces el consejo que yo podría dar es que si la persona se resiste y ya ha habido más de una conversación, no significa ignorarla, pero sí ya dejar de conversar el tema. Y si en algún momento se da la ocasión y pregunta, o a lo mejor, claro, uno podría hablar, pero siempre pensando quién es la persona que está al lado mío. Si es atea, si cree en Dios, porque si cree en Dios, claramente uno tiene una mayor ventaja como para poder argumentarle todas estas cosas. Pero si es ateo,
hay que darle las evidencias externas. Y orar y esperar en Dios que Dios obre. Porque también hay un tema, hay un tema que también es espiritual. Y que yo no voy a derribar con argumentos históricos. Ahí el que tiene que derribar y tiene que hacer que nazca en esa persona es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Entonces hay un tema también espiritual. Por mucho que a lo mejor yo le tire argumentos históricos, arqueológicos, quizás no va a entender porque hay un tema espiritual y hay una obra que no la puedo hacer yo con argumentos históricos, sino que hay una obra que Dios tiene que hacer en esa persona. Entonces, hermana, si le toca esa situación, ora al Señor por él, para que Dios transforme su vida y esperar que Dios le dé luz y puedan hacer con él. Sí, que realmente ateo, no cree en nada, ni en el mismo, dice. Así que a orar no va a poder por mi hermana. Si ya le dio los argumentos, hay que orar para que Dios pueda obrar en su vida y en su corazón. ¿Amén? Vamos a orar, mis hermanos, para terminar esta clase. Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, haber conversado, Señor, frente a tu palabra, ver la autoridad que tiene. Señor, que no es una autoridad, Señor, como muchos hombres lo dicen, que la escribieron hombres, pero sabemos y entendemos que fueron inspirados por Dios. Y tú, Señor, no mientes. Por ende, al no mentir, y el origen, al ser tú, Señor, claramente es veraz tu palabra. Pero también hay evidencia externa, arqueológica, histórica. Señor, y ayúdanos a que nosotros podamos también, de alguna forma, defender el Evangelio por medio de argumentos, como también dice tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, y danos de tu gracia para que nosotros podamos internalizar esto y en algún momento podamos, por la gracia tuya, con la ayuda tuya, ocuparlo para aquellos, Señor, que no creen en el Evangelio, que no creen en ti, al derribar esos argumentos y también por medio de eso predicarles el Evangelio. Te damos gracias por este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.